Buenas noches y estamos en un segundo episodio de Verdades Ocultas. Como siempre me acompaña el máster Ronald Chávez. Bienvenido, máster. Gracias, un gusto estar con ustedes y recibiendo comentarios del programa anterior sobre duendes y quiero agradecer a todas las personas que han sugerido temas para los posteriores programas que vamos a tener. Así que el día de hoy vamos a tener un tema especial. Maestro, este tema básicamente es pedido por los fans que ya tenemos, porque nos vienen siguiendo de No Me Meta Laya también, que por ahí hacemos, por lo que lo siguen ustedes en los Sí, medios en los que usted está. genial. Muchas gracias por el primer episodio. Es un inicio en este tema del podcast de lo paranormal, porque vamos a abarcar muchos temas de los que mucha gente no habla. Y bueno, hoy día es un tema bueno. Vamos a basarnos hoy día en la brujería. La brujería. La brujería como tal hacia personas, hacia objetos. Maestro, ¿la brujería mata? ¿La brujería existe como tal? Bien, a ver, la brujería es un término que proviene de la palabra bruja. Recordemos que en la antigüedad y inclusive en la época de la Inquisición, las mujeres eran básicamente exterminadas si tenían algún tipo de don, algún tipo de clarividencia, algún tipo de mensaje celestial. Solamente con que una mujer dijera, mañana va a llover y llovía, ya llegaba la Inquisición y lo tomaba como brujería. Como bruja, bruja, Era bruja. una bruja. Ok. Sin embargo, debemos también tener conciencia de que este término afecta mucho a las mujeres, porque como vivimos en sociedades machistas, inclusive cuando vemos el capítulo de Génesis, todo el mundo siempre culpa a Eva por haber caído en la tentación o haber conversado con la serpiente y todo es Claro que como sí. femenino. Pero en cambio, cuando escuchamos la palabra brujo, esto ya viene un término casi como un sabio, como un conocedor de algo, y te Algo das cuenta superior. algo superior. Claro que Entonces, sí. ahí hay que tener en cuenta esto, que básicamente el término de bruja lo vemos como especie de vilipendiado para hacerlo como ofensivo, como feo. Pero la bruja no era otra cosa sino el doctor o la doctora de su época, porque curaba con hierbas, curaba con frutas, curaba con pócimas, porque no había pues centros de salud, no había médicos, no había hospitales. Todo el mundo se adentraba al bosque y buscaba esta sanadora, Los montes. los montes y todo esto para buscar sanación. Y ahí viene ya el término brujería, cuando ya llega acá, y vuelvo a repetir, llegan las colonizaciones europeas a América, se fusionan con la filosofía de fe o la curación que tenían nuestros indígenas. Y Ok. ahí se lo ve malinterpretado porque nos obligaron a aprender muchas cosas y todo lo que era adoración al sol, a la serpiente, al río, a la montaña, lo veían como algo negativo y como algo que tenía que ver con el demonio. Y ahí comienzan estas personas a esconderse y a practicar sus religiones, sus cosas, pero ya en la clandestinidad sin que las personas que manejaban las sociedades en esa época pudieran hacerles daño. Ok. ¿La brujería existe? Sí existe. ¿El bien y el mal existe? Existe lo negativo y lo positivo, existe la oscuridad y la luz. Y de hecho esta dualidad existe también entre lo angelical y lo demoníaco. Por lo tanto, la brujería eh, es muy ancestral, es muy viejo. De hecho, hay capítulos, inclusive, te voy a contar una historia. En Chile hay un famoso cartógrafo que llegó a las costas de Chiloé y él era practicante de la magia ocultista en Europa, pero era cartógrafo. Y a él le dicen, no vayas a esa zona porque ahí hay unos indios o indígenas que practican una brujería muy fuerte. Y él dice, no, contra mí no pueden. Y él comienza a hacer transformaciones. Ojo, lo que estoy contando está en los libros de historia, Ok. en los tratados de los primeros españoles que llegan a las costas de Chile. Y el jefe de esa tribu le dice a una indígena de estas, le dice, ven, mira, demuéstrale lo que tú puedes hacer. Y ella comienza a hacer unos cantos al cielo, casi como cantos de sirena,
y el mar se recoge en lo profundo y el barco queda estancado en la arena, en el lodo, se vira y estas personas salen huyendo. De hecho, les dicen ellos a los indígenas que revean la situación y piden perdón porque venir a querer conquistarlos a la fuerza y le entregan ese libro de magia. Y ese es el primer artículo que se conoce como la magia en territorio chileno. O sea, es una cosa impresionante. Estamos hablando del año 1400 y pico. Entonces, hemos visto que la brujería desde ese tiempo existe. Actualmente hay muchos mecanismos, muchos artilugios, hay muchos videos en YouTube que inclusive las personas se atreven a hacer para hacer algo positivo o negativo. La brujería no solamente es negativa. También es positiva. La brujería, si tú pides que te vaya bien en la vida y quieres abundancia, quieres prosperidad y coges y quemas una canela, te haces un baño agrio o ácido y un Pero, baño dulce, comienzan a suceder maestro, cosas. pero esas son las Wiccas, No, las no, brujas no. blancas. No. Las Wiccas ya comienzan en lo que es Europa, en la parte de Inglaterra, en la época, porque ellos tienen un antecesor que es el mago Merlín, Ok. que era el que cuidaba al rey de Inglaterra e inclusive comenzó a usar la mandrágora como raíz de liberación de energías. Y de hecho en la película de Harry Potter aparece la mandrágora también. Claro. Ahí hay una cosa. Entonces, estas Wiccas, ¿verdad? O también sanadoras o sacerdotisas de luz, sacerdotisas blancas, comienzan a curar, comienzan a sanar, pero se esconden. ¿Por qué? Porque en esa época también la Inquisición comenzó a matar, seas buena, seas mala, con tal de que ellos tuvieran el poder. Y de ahí ahora pues ya se conoce el término brujería a todo lo negativo. De hecho, hay muchos colores en la magia, hay muchos colores en la brujería. La brujería blanca o la magia blanca se asocia a las cosas positivas, la magia negra o la brujería oscura a las cosas negativas o a tratar de hacer daño. Hay la magia roja, por ejemplo, para tratar de amarrar a una persona O o sea, esa es enamorarla. la llamada magia del amor. Exactamente, hay la magia verde que es generalmente hecha con plantas, que es para sanación y para traer abundancia y prosperidad a una persona. A ver, maestro, aquí en Ecuador había una famosa bruja, Ujú. la Guga Yala. Correcto. ¿Mito, verdad, charlatana o bruja de verdad? Yo la conocí en vida, básicamente es uno de los primeros íconos dentro de las cosas paranormales aquí en Aquí en nuestra ciudad. Ecuador, sí. Y tenía mucho poder porque aparte no había competencia. Claro, fue Entonces, la pionera. ella fue pionera, fue única y prácticamente todos los diarios de la época le hacían entrevista, entonces se viralizó. Era como que los likes de la época los tenía la Guga Yala La en Guga esa Yala. época. Pero ella hacía trabajos positivos y negativos. De hecho, hay personas que iban y decían, esta persona, Fernando, me está molestando y quiero que desaparezca en mi vida, y lo hacía perfectamente. Y también hacía trabajos de protección, de espiritualidad, inclusive algunos presidentes y candidatos presidenciales lo La buscaban, visitaban. la visitaban porque era un ícono en esa época. La conocí y bueno, pues ya sus descendientes pues no lograron tener ese conocimiento, ese éxito, Que por ella así tuvo. decir, que ella tuvo. O sea, ya no se pudo heredar y terminó en el tiempo, ¿no? Comido en el tiempo, porque ya hay personajes, por ejemplo, de la antigüedad que se dedicaban a hacer este tipo de sanaciones, pero que ya las nuevas generaciones no lo conocen. Ok, maestro. Ahora vamos a una parte importante de aquí que muchas personas nos preguntaban. ¿Por qué mucha santería se asocia con trabajos de brujería para mal? Ok. Eh, la santería es algo que se ha como malinterpretado también, por así decirlo. Ok. ¿Qué es la santería? No es otra cosa que la fusión de la religión africana de los esclavos que llegaron a América con el catolicismo que se practicaba en estas islas, principalmente En el Caribe. Haití, Cuba, República Dominicana, por donde llegaron primero los españoles. Entonces, estas personas eran golpeadas, los esclavos, los negros eran golpeados, eran flagelados
porque ellos adoraban otra cosa que no fuera lo que hacían los conquistadores. Ok. Las personas que adoraban la religión africana dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, ya estoy harto que me golpeen. ¿Por qué no fusionamos las deidades de ellos con las deidades nuestras? Y ahí comienzan. Entonces tú vas a ver que hay una deidad que representa a Jesucristo niño, hay una deidad que representa a Jesús, a la Virgen y todo eso. Entonces ellos decían, vamos a rezarles a los católicos, pero en realidad le estaban era rezando a sus deidades, pero camufladas. Ahí Ok. más o menos es una breve reseña, pero ellos abren portales porque usan tambores y ruidos estruendosos y Y tienen sacrificios y también. sacrificios animales. Ya cuando hay sangre de por medio, pues ya se abren portales para pedir favores y situaciones O de mucho sea, poder. se ha viralizado bastante en redes personas que han utilizado la religión de la santería como para amenazarte de que te van a embrujar. Yo vi un en vivo en TikTok de una persona X que decía, métete conmigo, no pasa nada, pero yo te voy a fumar hasta que quedes como pasa. Ujú. Hacen bastante aseveración respecto a la brujería con la santería, pero disfrazan la brujería con santería. Exactamente, pero antiguamente cuando no había ingresado el santerismo al Ecuador, sino que eran muy pocas personas que lo practicaban, era la brujería ya de frente, digamos. ¿Quién es el pionero en el santerismo aquí? Porque yo creo que de los primeros famosos que fue santero, que es santero, Carlos José Matamoros es uno. No, hay más antiguos. Pero antiguos, o sea, que se hicieron virales ya. O sea, que Exactamente. llevaron la santería a que muchas personas lo Sí, conozcan. pero también las películas mexicanas y todo lo que observamos, inclusive de otras partes del mundo, también afectó bastante a nuestro. Y es así que entra también la adoración a la Santa Muerte, Claro, va de la mano. va de la mano. Entonces, cuando tú necesitas ofrendas, hacer ofrendas para pedir algo a tu favor o para tu beneficio, tú no importa el medio, tú buscas a dónde te dicen, no, ese es el efectivo, esta es la deidad certera. Ahora, Entonces tú te metes de lleno. El problema es que cuando ya te metes de lleno y no tienes el conocimiento, te puede jugar en contra. Ahora, maestro, le pregunto algo. ¿Es real que la santería te chupa, o que, perdón, me expresé mal, que la brujería te chupa, que la brujería te tiene mal, que la brujería te causa una carga? ¿Es real como tal? Hay dos formas de que pase eso. La primera es cuando tú haces un trabajo de oscuridad hacia alguien, entonces existe algo que se llama el karma. O sea, tú lo haces, pero en algún momento se te Se te regresa. regresa, se te revierte, porque tú no sabes si la otra persona es una persona de mucha luz o de mucha fe y le rebota eso. Yo siempre digo que la fe es algo importante en este tipo de cosas. Siempre la luz es más fuerte que la oscuridad en Ok, todo aspecto de la vida. Y la otra forma es que alguien te haga daño por ok. medio de una fotografía, un mechón de cabello, inclusive una prenda íntima. Por eso sí te has dado cuenta que la mayoría de estas personas que sufren de eso, en mi caso, yo les pregunto, ¿se te ha perdido algo? Y me dicen, sí, se me quedó con una camiseta o una prenda íntima, no la encuentro hace mucho tiempo, o un mechón de cabello. O te mandan a robar fácilmente. Exactamente. Antiguamente era complicado porque estas personas contrataban a los empleados de las casas y en las casas, en los años 70, 80, estaban las fotografías de los que vivían ahí siempre en la sala, en portarretratos. Pero ahora es muy fácil porque Claro, todo ahorita el mundo en tus redes publica sociales. en todas las redes Exacto. sociales 1 millón de fotografías. Entonces Y no solamente la sabes, descargas, y no sabes con qué foto te hacen un trabajo. la imprimen y ya no necesitan hacer un trabajo tan complicado. Inclusive hay personas que hacen estos trabajos tan poderosos que inclusive hasta con solo tu nombre escribiéndolo en una hoja de papel te pueden hacer daño. Maestro, hay una persona que yo sé que nos está viendo, que ella me contaba, Ujú, tiene un poquito de afición a este tipo de cosas. ujú, Ella me dijo que el trabajo para tú comerte una persona, ella me decía así literal, para comerte una persona tienes ujú. que enterrarlo en el cementerio. ¿Por qué en el cementerio? Porque obviamente ahí están las ánimas y son terrenos donde está la muerte presente. De hecho, me tocó hacer algunas investigaciones paranormales en el Cementerio General de Guayaquil y
en la madrugada, eh, y nos encontrábamos con verdaderos campos minados de frascos con fotografías, con cintas, con nombres, y dentro bastantes sustancias que yo diría que eran nauseabundas, eran porquerías. Entonces, imagínate la cantidad de personas que hacen algún tipo de ritual para que a alguien le vaya bien o a alguien le vaya mal. Y lo peor es que en la gran mayoría son trabajos para separar parejas. Para Es lo que, separar. O sea, yo creo que es lo que me di cuenta ahí. lo más fuerte de la brujería, ahí tenían por ahí mi amiga Paulette que nos está viendo, nos está acompañando. Paulette nos hablaba bastante de que ella fue una vez a hacer una expedición al cementerio, 2 expediciones al cementerio, y encontró bastante gente trabajando, haciendo trabajos de brujería. Ahora, la pregunta Sí, es, maestro, así como existe el bien, hay el mal. correcto. Te hacen un trabajo de brujería. ¿Cómo tú te das cuenta que tienes un trabajo de brujería encima tuyo? Ujú. El cambio de comportamiento repentino. Segundo, la mirada, tu rostro de repente ya de una persona amable, sutil, comienza a ser agresivo, comienza a tener comportamientos extraños, no le gusta la comida que prepara tu esposa, de repente peleas de la nada, O sea, en comienzas, términos generales, te, no solo de te parejas. conviertes en un zombie. Decía mi amiga que nos está viendo, te mando un saludo, me pediste que no dé tu nombre, decía, la mejor manera de darte cuenta que alguien está con un trabajo de brujería es tu cambio rotundo de tu rutina. O sea, te volviste una persona que no quiere salir, No que no, duermes que bien, no quieres compartir, porque ujú, es lo que quieren, separarte. no duermes bien. Y ella me dice, ella me sabía decir, me dice, ñaño, la mejor manera de combatir eso es que el poder del amor de sus cercanos. Correcto. A ver, eso en el caso de separación de parejas, pero ya en el campo ya de la envidia, porque ese es el deporte número uno del ecuatoriano, A la envidia. la envidia. Entonces, todo Envidioso, sapo. lo mucho o poco que tú tengas, ya el que no lo tiene ya te está generando una envidia o La un envidia, claro. pensamiento negativo. No puedes dormir bien, te levantas de madrugada, te duele la cabeza, la nuca, la cintura, la espalda, como que hubieras peleado, como que hubieras levantado sacos de cemento. Esos son los síntomas. Síntomas. Comienzas a oler a tabaco y a cosas podridas de la nada. O sea, en tu cuarto está sumamente limpio y de la nada hueles algo podrido. Escuchas sonidos y lo peor, a veces te aparecen marcas en el cuerpo que tú no tienes idea de dónde te aparecieron. Moretones. Moretones y cosas. Y lo peor, comienzas a secarte, comienzas a enflaquecer de la nada y tú vas donde el médico y el médico te dice, pero tú estás más sano que yo, o sea, los exámenes salen todos 100% excelentes, pero tú físicamente te estás dando cuenta que como que alguna energía te está absorbiendo básicamente tu cuerpo. Lo otro es que ahí comienzan los bloqueos, el dinero no fluye, los proyectos y todo se Las cosas caen. se comienzan a derrumbar. Exactamente, las plantas, el jardín que tienes en tu casa comienza a A marchitarse de la nada. secarse. Y los animalitos que viven dentro de la casa comienzan a enfermarse o a morirse repentinamente. Te vienen sucediendo cosas como accidentes, inclusive puedes sufrir un choque en tu automóvil. Constantemente se te daña el automóvil, así lo tengas del año, la batería se quema, las llantas amanecen desinfladas a las 4, qué sé yo, y comienzas a sentir trabas, 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 hasta que ya no soportas más y tienes que buscar la ayuda de una persona A ver, especializada. entonces, básicamente ahora yo le pregunto y le consulto algo por preguntas de personas en interno y que Ujú. tuvieron pendiente de los temas. Entonces, el trabajo que te pueden hacer para separarte de una pareja no es el mismo que te pueden hacer para quererte destruir a ti como persona. Ahora, hay muchas personas que son, por ejemplo, yo soy bastante creyente de que me compro una prenda para que me proteja y le hago curar. ¿Sirve las prendas curadas? Sí, pero la mejor forma de curarlo es con tu propia energía. Tú, por ejemplo, compras una pulsera, una cadena, un anillo, entonces la pones en la palma de tu mano, Ok, cierras tus ojos, haces una oración, dependiendo de la religión que seas, ok. y simplemente la programas para que ese objeto se convierta en tu talismán o en tu amuleto de la suerte.
y te traiga y te abra caminos. Quiero hacer una pregunta, una experiencia que tuve. Fui a un viaje, yo tenía una prenda de oro de muchos años. Sí, O sea, esa prenda habrá tenido conmigo unos 10 a 12 años. ok, O sea, era una prenda súper segura. sí, Entonces realicé un viaje y al día siguiente me di cuenta que se me había perdido. ok, Entonces yo me puse a pensar que muchas veces yo estuve en juegos de fútbol, en competencias, porque yo antes hacía, corría y nunca se me cayó. ok, Pero da la casualidad que ese día la prenda se rompió. ok. Entonces una persona cercana a mí, que es la que siempre está por ahí dándome guía, me dice, estuviste con alguien que tenía un trabajo encima de ella Ujú, y rebotó en ti. correcto. ¿Qué de cierto tiene eso? Es exactamente, es 100% real. De hecho, cuando alguien te da la mano, te abraza o te besa y esa persona tiene algo dentro de sí, a ti te afecta, porque somos esponjas, pues los cuerpos humanos Absorbemos. absorbemos y emanamos energía. Por lo tanto, si tú eres una persona de fe, Creyente. creyente y que tienes objetos de protección, como por ejemplo que tienes la medalla de San Benito, entonces, Ya la tengo tatuada para que no se me rompa. exactamente, entonces cualquier objeto o manifestación energética te da una señal. Por eso yo les recomiendo a las personas siempre usar acero. El acero es lo más poderoso para combatir las energías negativas. En cambio, el oro, la plata, sí se te parte de una forma mágica, por así decirlo, y Claro, comienzan a suceder este tipo de manifestaciones. Eh, Otro problema que también tiene mucho el ecuatoriano, el sudamericano, es que las personas escuchan problemas ajenos. Y entonces siempre te vienen a buscar aquí a la casa y te cuentan tristezas, angustias, lágrimas, coraje, frustraciones, resentimientos. Y cuando esa persona se lo va deja. limpia, pero Pero, tú absorbes todito aquí. Y entonces tú estás 2, 3 días y sigues pensando en lo mismo, no te sale de la cabeza. Ahí tienes que darte un buen baño de o descarga sea, la para que, gente dice, el problema, nosotros vamos como chisme, pero es un problema exactamente, porque tú estás bien, por ejemplo, anímicamente y de repente emocionalmente. viene alguien y te dice, mi marido me pegó, me dejó, tengo deudas, que las cosas no me salen, me torcí el tobillo subiendo las escaleras y todo. Tú ves que es una cosa deprimente, entonces tú absorbes eso. Ok. Y ahí viene el famoso pase del huevo que hacían nuestras abuelas, que no es otra cosa que el huevo es una célula gigante que absorbe la energía y obviamente ya se la pone en el vaso y hay la lectura del huevo, que es casi como una ciencia, por así decirlo. O sea, tú ves si la yema está hundida al fondo, si tiene una pinta de sangre, si tiene una mancha negra, si tiene un chichón, si tiene muchas cosas. Entonces ahí comienza ya uno a ver. Yo he tenido algunas lecturas de huevo porque las personas me envían las fotografías Claro. e inclusive aparece ahí en la clara, en las famosas velas, ahí aparece la Santa Muerte. Y ahí yo Mira tú. les hago un recorte, les digo, miren lo que hay ahí. Entonces esa persona dice, sí, yo tengo procesos de envidia y estoy divorciándome de alguien, pero la mamá de él es media bruja. Entonces ahí ya uno va atando cabos. O sea, entonces, a veces la brujería la vemos reflejada quizás en situaciones que no conjugamos. No nos va bien el trabajo, no nos sale un negocio, o estamos en un momento estable y luego nos desestabilizamos. Eso es brujería. Sí, ¿te has dado cuenta que hay personas que no pueden estar si no te soban? Y están así todo el día, Agarrándote. agarrándote, sobándote, cogiendo tu celular, tus llaves, y están, pero eso se llama absorber energías, o Ok. esos son vampiros energéticos, Están que es chupando tu energía. exactamente, pero más que chupar tu energía, también están chupando tu buena fortuna, tu luz, y tú caes en un momento de depresión y todo, porque si tú brillas, todo el mundo está deseando brillar como tú, pero Como no tú. lo hacen. Entonces, la única forma de llegar hacia ti es hacerte caer. Claro. Entonces, energéticamente hablando, todo está conectado, por así decirlo. Por eso les recomendaba siempre tener objetos de poder en el dormitorio. ¿Cómo cuáles? Los espejos deben estar bien colocados. A ver, maestro, ¿y qué tiene que ver un espejo cerca de tu cama? Escuché que usted comentaba algo Ujú. sobre el espejo. ¿En qué influye un espejo cerca de tu cama que te visualice cuando estás durmiendo?
Por ejemplo, el mío yo lo tengo a un lado, no refleja mi Correcto. cama, A ver, como siempre. es que la posición de la cama, si tienes frente a ti un espejo y tú pones una cámara de seguridad, tú te das cuenta que entran y salen cosas del espejo. Los orbes. Los orbes o a veces siluetas, siluetas oscuras, siluetas blancas, y tú te vas dando cuenta que ahí van sucediendo cosas extrañas. Segundo, la posición de la cama. Siempre la cabecera debe estar no hacia una ventana, sino hacia una pared. Hacia una pared, claro. Y en la pared tú tienes que colocar, yo siempre sugiero, un espejo pequeñito en la cabecera de la cama. Porque si hay una entidad o una situación oscura, se ve en el espejo y sale corriendo. Y por eso es que las personas dicen, siento como una presión todas las madrugadas en el pecho. Es porque esa entidad está absorbiendo energías de ti. Y tú te das cuenta. Las antiguas personas utilizaban en el campo los espejitos chiquitos en las puertitas de las ventanas Y y las los, puertas. En los camarotes de los barcos pesqueros, tú vas a ver en todos los barcos, vas a ver ese espejito. Y algo más, dependiendo de tu concepción religiosa, pero si eres católico y crees en el poder del rosario, tú lo pones colgado en la cabecera de la cama también. Hay gente que utiliza el atrapasueños. El atrapasueños como amuleto. Sí, pero es algo poderoso. El atrapasueños fue creado por los indios norteamericanos para evitar y atrapar las pesadillas o las entidades oscuras. Entonces, si las personas cometen un error y ponen los atrapasueños en la puerta, en el baño, pero siempre tienen que ponerlos sobre la cama donde usted duerme. Y en algunos casos también recomiendo unos atrapasueños pequeñitos en el carro. Sí. Siempre hay que tener un atrapasueños. Yo en el departamento que antes vivía usaba un atrapasueños grande que hice hacer especialmente en baños, muy bonito, pero luego que ya me cambié lo dejé y ahí quedó. Ok, y la brujería también tiene que ver con poder enviarte una fuerza, una energía o una entidad a hacerte daño, porque ahí uno invoca. ¿Cómo tú te liberas de un trabajo que sabes que te han hecho? ¿Cuál es la manera, cuál es el paso a seguir para personas que nos ven y saben que tienen un trabajo de brujería o sospechan que tienen un trabajo de brujería? ¿Cómo pueden liberarse? Lo primero, vayan al médico. Busquen la opinión médica, es lo primero que yo sugiero. Cuando el médico te dice, estás perfecto, pero tú sabes que estás mal, ahí ya buscas la ayuda de un profesional. Y la religión y la fe también tiene un poder brutal sobre este tipo de trabajo, siempre y cuando tú estés conectado con Dios, porque las personas a veces se desconectan de Dios y solo se acuerdan de Él cuando hay un terremoto. Claro que sí. ¿Ok? Entonces, solo en los momentos difíciles se acuerdan. Entonces, ahí comienza y dice, pero ¿por qué no me buscaste en las buenas, sino que solo me buscas en las malas? Y ahí comienza un proceso de que tienes que entrar en oración, en fe, pero también buscar una persona que pueda liberarte de esas cargas energéticas, porque son como especie de garrapatas que se pegan a tu cuerpo, entonces hay que liberarlo. Hay millón de formas. Hay muchas personas que usan métodos y técnicas totalmente diferentes. Entonces usted tiene que buscar la que siempre usted tenga confianza. No se dejen llevar mucho por el vecino o no se dejen llevar mucho por las redes sociales, porque aquí sucede algo interesante. Cuando tú buscas a algún sanador o algo por medio de otras personas, resulta que tú a esa persona le dices, siento que Fernando me está haciendo brujería. Y entonces esa persona dice, ya, yo te sano todo. Y cuando tú te vas, ese chamán o brujo lo que hace, llama a Fernando, porque tú le das todos los datos de esa persona. Y ahí te dice, oye, ¿sabes que llegó una persona acá? Entonces comienza a coger dinero por ambos lados. Ok, intenta contactarte. Exactamente, entonces lo que tienen que buscar ustedes es una persona que sea muy seria y profesional en este tipo de situaciones y que mantenga totalmente la privacidad y no pueda... Paciente. Exactamente, esto es como cuando tú vas al confesionario de la iglesia, tú todo lo que dices se queda ahí con el sanador, eso no puede salir. Okay. Y ahí ya te rodeas de muchos. Y ahí utilizas el agua y la sal. Por ejemplo, en mi método que yo utilizo el agua y la sal. ¿Usted recomienda, maestro,
cuando uno va a un departamento, una casa nueva, a hacer una armonización. Sí, y también averiguar con la persona del barrio, el más curioso, o como decimos en términos guayacos, el sapo del barrio. ¿Quién vivió ahí? ¿Quién vivió ahí en esa casa? Yo tuve una experiencia y voy a compartirla con el programa. Eh, Había un dueño de solares, de un edificio de apartamentos, y había un apartamento donde las personas duraban un mes y se iban. Se iban. No tenían explicación alguna y él me contacta y me dice, Ronald, no sé qué hacer. Algo pasa en ese departamento que no me duran los inquilinos. Entonces le dije, vamos a hacer la armonización y todo. Pero había una persona ahí que estaba generando mala energía. Entonces le dije, ya regreso. Yo sentí enseguida. Y me fui a tomar una cola a la tienda de al frente. Y le digo, señor, estoy interesado en alquilar un departamento. ¿Cuál me recomienda por aquí? Porque yo soy nuevo en el barrio. Yo haciéndome el tonto. Pero yo sabía que el de la tienda sabe de la vida de todito el mundo por ahí. Claro, el sapo. Y entonces yo le pregunto y me dice, mire, ahí en ese edificio, ahí saben alquilar apartamentos, me dice. Ah, ya chévere, pero al que está ahí en medio no vaya porque ahí se suicidó un chico. Ya sabía yo, entonces había descubierto por qué las personas no Se quedaban iban. ahí. Y es que el alma o el espíritu de ese chico estaba comenzando a molestar. Cuando comencé a hacer la armonización, llegó la mamá de la persona que me había contratado, pero ella era una persona de mucha fe, muy religiosa. Entonces me dice, don Ronald, ¿puedo ayudarlo? Sí, le digo, porque algo va a pasar aquí. Y cuando ella comienza a hacer oración y yo estoy grabando, de la pared comienza a salir sangre. Y ese video es espectacular, porque yo lo tengo en mis redes sociales y lo voy a compartir con ustedes en este Ese es como momento. que estamos hablando como que del conjuro, pues, maestro. Es que eso se llama infestación o materialización energética de algo, Ok. del más allá. Entonces, en ese dormitorio y en ese cuarto, digamos, en ese departamento, lo que había era mucha tristeza, angustia, y se materializó por medio de eso. Entonces, cogí, armonicé todo, se cerró eso mágicamente y comenzaron ya a vivir y ahorita ya hay un inquilino que tiene más de un año en ese departamento. Hay un amigo mío que tenía una casa en mucho lote, y esta casa estuvo en alquiler. Sí. Entonces ellos no vivían ahí, Ujú. ellos vivían lejos, y los inquilinos decían que siempre lo veían al dueño de casa en casa, Ok. pero él decía que él no vivía ahí. Entonces a veces iban personas y no, dice que lo vi al señor tal que está ahí. Dice, no, no puede ser si él ya alquiló. Ujú. Entonces muchas personas se confundían. Hay personas que a veces parten del plano de nosotros y se olvidan o no saben que aunque están muertos. Es que hay dos formas de morir. La primera es cuando estás consciente y te despides de tus seres queridos, porque ya ves el túnel de luz y ya dices, estoy en las últimas, entonces prefiero despedirme. Y no pasas ni una hora y te vas en santa Y paz. te fuiste en paz. Ok. Pero lo otro es cuando una muerte inesperada, cuando tú no lo esperabas. De repente estás conversando en tu casa y el guardián que está allá en la otra esquina está limpiando el arma y se le sale un disparo y la bala te atraviesa. Y, Moriste. y moriste y tú jamás te diste cuenta de que te fuiste de este mundo. Esa alma va a comenzar a penar y va a comenzar a generar situaciones muy fuertes de tristeza, angustia e inclusive a mover objetos para gritar y decir, ayúdenme, porque él piensa, el alma piensa que está dentro de un sueño. Todavía. Cuando estamos durmiendo, Claro. hay mucha gente que no despierta, Se queda se ahí. va de este mundo. ¿Y ahí cómo haces? Pues porque esa alma no está consciente de que partió de este mundo. Y volviendo al tema de la brujería, ¿sabes cuál es el sitio o los lugares donde más brujería existe? ¿Dónde? En los negocios. Me ha tocado sanar muchos negocios porque de repente tú te pones una panadería y todo el mundo te compra y a la mañana siguiente encuentras una panadería en la esquina, Pusieron una nueva. una nueva, y tus clientes se comienzan a ir y todo y comienzas a encontrar cosas misteriosas afuera. Generalmente hay tierra negra afuera de los negocios. Esa tierra es tierra de cementerio, tierra de Correcto, muerto. correcto, tierra de cementerio, tierra de muertos que ya viene decretado para que te vaya mal. Y comienzan mágicamente a irse tus clientes.
Y tú sigues con el mismo cocinero, la misma atención, pero no encuentras una... Inclusive hay personas que van y se te meten al negocio como espías, por así decirlo, como comensales, y debajo de las mesas o todo, te comienzan a tirar cosas. Y ahí comienza este proceso Le de quiero hacer una situación. pregunta. Aparecen gusanos de la nada, En los lugares. aparecen moscas, se te llena. A veces hay personas que me llaman y me dicen, Ronald, en ninguna parte de la casa ni el barrio hay tantas moscas como en mi cuarto. Entonces le digo, salga ahí rápido que ya voy. Le hago una pregunta. ¿Existe la mala vibra en las parejas? O sea, no una persona que va con hacerte mal, pero esa persona en el momento que tú tienes una relación con esa persona, toda tu vida comienza a declinar. ¿Eso es real? Es real ¿A qué porque se debe? posiblemente porque la persona que está entrando nueva a tu vida viene con muchos traumas del pasado, o viene con decepciones amorosas, o viene con frustraciones. Entonces tú te Y no se conviertes en acuerdan. el paño de lágrimas de esa persona y te absorbe todas esas energías. ¿Tú te has dado cuenta que O sea, yo le puedo, un caso mío. sí? O sea, yo sí tuve una pareja que no era una mala persona, era buena conmigo, pero lamentablemente las cosas no funcionaban. O sea, no se daba nada. Vivía como que Ujú. ahí, limitado. Luego de que me separé de esa persona, muchas cosas mejoraron, muchas cosas Y el florecieron. problema es que esas personas son como los alcohólicos anónimos. A pesar de que están borrachos, no se dan cuenta de que están borrachos, no lo aceptan. Lo aceptan. Y hay personas que tienen tantos problemas y se dan cuenta en el día a día, pero su mente o algo externo no los hace ver la realidad. Inclusive hay tantas trabas que a veces no puedes encontrarte con una persona. Y conozco muchas personas de mucho poder económico que dicen, voy a cerrar un contrato y me pasa esto, me pasa el otro, y hasta el día de hoy no puedo cerrar ese contrato. Ok, ahí la Entonces, traba. hay trabas para que no se firmen esos contratos y hay brujería. Vuelvo a Chile, porque Chile se ha convertido en Sudamérica en un país donde se han descubierto muchas cosas. Hace pocos meses, el año anterior, salió una noticia de una persona que era política, mujer, en Chile, con un alto cargo, y ella buscó brujos para hacer una brujería, Ok. para separar a una persona de su esposo y ella quedarse con eso y subir en el cargo público. Le hacen el trabajo y ella, sintiéndose importante, no le paga al brujo. Y el brujo, en vez de hacerle algo negativo o hacerle un hechizo, se reúne con el Congreso de Brujos en Chile y hablan en la radio, en la televisión y en el periódico y dan el nombre de la persona y todas las pruebas y la evidencia. Ese fue un escándalo en Chile, ver cómo una persona de alto poder político Había cogido un brujo. había contratado. Maestro, ¿hay brujería en el fútbol? ¡Wow! Eso es un tema, a ver, aquí hay una leyenda popular en uno de los clubes del astillero que a ciertos jugadores le hicieron brujería para que no juegue. Era banco, y había un jugador que siempre jugaba. No voy a decir nombre porque no tengo pruebas, no Sí, sí, puedo sí. acusar, no puedo decir, pero es una ley entre la gente de fútbol, los peloteros saben. Mira, ¿Hay brujería para el fútbol? escúchame. En algún momento yo he ido muchas veces al Estadio Monumental, no voy a negar, soy barcelonista, y amigos de altos cargos en el club me han dicho, gente, Ronald, mide las energías, así, pero como calladito, ¿no? Porque después de lo de Macanaki y todas estas cosas, pues ya la gente a veces lo toma como a chiste o a burla. Claro que sí. Pero ahí en el Monumental, pues por ejemplo, han sucedido cosas muy fuertes, accidentes, personas han muerto y todo eso. Pero me dijeron, vente al camerino visitante. Y entonces yo sentí una energía muy pesada en algunas sillas y le digo, aquí pasó algo. Y ellos me dicen, te cuento que aquí se sentaron varios brujos que vinieron con el uniforme de Vasco da Gama, De Brasil. de Brasil, el día que estaban De la final de Libertadores. en la Copa Libertadores. A esos brujos les pusieron uniformes, como que si fueran parte de jugadores y todo eso, Para hacerlos pasar. y dentro de eso comenzaron a hacer todas Los estas rituales. macumbas, porque en Brasil es la macumba,
Y desde ahí, pues tú ves que Barcelona pues ha ido de tumbo en tumbo y el campeonato que ganó contra Liga en Quito pues no era como tan merecido porque fue por penales, jugando no tan bonito. Y jugadores de fútbol me han buscado para Pero le sanarlos. pregunto algo, ¿usted ha tenido casos de Sí, jugador que sí, le digan, sí, oye, sí. maestro, Yo sané jugadores. Inclusive me dijeron, Ronald, yo estaba tan bien que tenía un contrato en el exterior y de repente llegan contratados 2 personas más al puesto donde yo jugaba porque ya sabían que yo iba a firmar fuera. Pero llegaron hechos los tontos, dice, y tuve que prestarle pantaloneta, los pupos, y desde ahí comenzó una mala racha, me lesioné, se terminó el contrato en el exterior, nunca me contrataron, no fui a la selección de Ecuador y de repente banco en el club donde jugaba. donde era la figura. Donde era la figura. Entonces, Entonces, hay jamás bastante. presten cosas personales. Eso es Otra cosa. otra cosa, porque tu energía es tu energía. Ok. Jamás hereden cosas de muertos, no se pongan ropa de muertos. Ah, mira tú, Porque para si los que no, no. porque si Hay no, muchas personas que son aferrados a cosas de familiares, de abuelos, de tíos, primos. y lo peor, hay gran cantidad de fanatismo por comprar ropa usada. Y tú no sabes quién usó esa ropa, porque generalmente vienen de las clínicas o de los hospitales. O sea, nadie sabe el fondo de dónde viene ese Así es. maestro. Y algo ya para terminar. Hay muchas personas que van a los cementerios y vienen arrancando una florecita que les gustó o vieron por ahí un muñequito que hay en una tumba. ¿Eso es algo bueno, algo malo? Es malísimo. Jamás lleven niños pequeños al cementerio. Hay un caso, y con esto termino. Me contrataron unas personas porque el niño estaba jugando con algo allá arriba y era hijo único. Entonces los papás se preocupaban porque decía, Ronald, escucho voces en la parte de arriba y cuando mi niño no está y estamos cenando, los juguetes se activan arriba. Fui, hice la investigación, hablé con el niño y me di cuenta que en un cuaderno que tenía dibujaba mucho un carrito rojo y a otro niño. Y él decía, ese es mi amigo. Y yo le decía, ¿y ese carrito rojo? Me lo sacó, me lo enseñó, era así de este porte. Y yo le pregunto a los papás, ¿de dónde le compraron este carrito? Me dijeron, no, no sabemos. ¿De quién? ¿De dónde es ese carrito? Y ahí se me prende el foco y yo le digo, ¿lo llevaron al cementerio al niño? Me dice, sí, porque hace como 3 meses falleció un amiguito y todo eso. Y en la lápida, los padres que habían perdido a su hijo muy pequeño le habían puesto sus juguetes preferidos. Este niño en un descuido se cogió el carrito rojo, se lo llevó a la casa y no solamente se llevó el carro, se llevó el espíritu del niño y siempre jugaba. Cuando llegaban los primos del niño, todos los primos salían aruñados y con golpes. No podían soportar. Tuve que ir, devolver el coche, hacer una oración al niño y desde ahí todo está en santa paz en esa casa. Maestro, gustazo, muchas gracias. Nos estamos despidiendo de Gracias. Verdades Ocultas. Nos vemos en el tercer episodio. Gracias, Chao. gracias.